Queridos amigos, qué gusto compartir con ustedes una vez más este segmento en la cual pues, tenemos que seguir en este camino junto al Papa y queremos escuchar su mensaje, queremos escuchar sus reflexiones, queremos que Él nos siga catequizando según los principios de Jesús y sin duda Él lo ha estado haciendo de una forma maravillosa estas semanas que hemos escuchado y leído sus catequesis sobre el tema de la familia. Aldo, muy buenas tardes, qué gusto estar contigo y compartir. Hoy tenemos un lugar vacío ahí, el lugar de Sandro, pero lo tenemos aquí espiritualmente. Le dimos permiso a Sandro para no venir. Sí, así es. Sí, qué bonito es como el Papa ha venido tratando lo que es lo de la familia. Y la semana pasada habló del abuelo, de las partes, digamos, un poco negativas de la sociedad, y hoy estamos viendo la parte positiva de los abuelos adentro de la sociedad. Así es. Y creo que es muy importante siempre seguir lo que el Papa nos está queriendo decir sobre la familia y en este tema la labor tan importante que un abuelito tiene dentro de casa y más en estos países que vivimos donde muchas veces la migración de papás, de mamás, deja a los hijos en manos de los abuelitos. Sí, eso es verdad. Como es que en El Salvador tenemos tantas familias que los abuelos son los que están educando a los hijos. Yo conozco muchos amigos que dicen, mi papá y mi mamá me dejaron hace 5 o 10 años y el abuelo, la abuela es el que los está teniendo adelante. Sí. Sí. Y es interesante cómo el Papa, dentro de este marco de los abuelitos, él se considera también de esta generación, es el abuelito. De los abuelitos. De hecho, él interesante porque él, en su viaje a Filipinas, le decían el ¿cómo está? Lolo Kiko. Lolo Kiko, que significa, pues sí, el abuelito Francisco. Sí, abuelito Francisco. O sea, Lola era abuelito y Kiko Francisco. Así es. Decían Lolo Kiko. O sea que ya está en esa franja de edad. Totalmente, en Chile el Lolo es el joven, es el entusiasta, entonces pues bueno, nunca hay que perder esa parte, la parte de la juventud. Sí. Así que mis abuelitos que hoy me están escuchando, vamos a reflexionar sobre esto que el Papa nos ha querido transmitir y que es una bendición para nosotros saber que ustedes, los abuelitos, tienen un papel tan importante en la sociedad. Y por eso dice el Papa, a menudo me emociono mucho en la jornada por los ancianos que hicimos aquí en la Plaza de San Pedro el año pasado. La plaza llena. Escuché historias de ancianos que se desviven por los otros. Y también historias de parejas y matrimonios que vienen y dicen, hoy hace 50, 60 años de matrimonio. Y digo, hay que hacérselo ver a los jóvenes que se cansan pronto. El testimonio de los ancianos en la fidelidad es algo maravilloso. Sí, como el Papa le dio... Ya tiene dignidad la ancianidad, pero le dio mayor dignidad. Lo comenta, dice, la ancianidad contiene una gracia y una misión, una verdadera vocación del Señor. Qué importante es cómo los ancianos tienen una vocación. No es que, lo pone el Papa bien bonito, dice, no es aún el momento de no remar más. O sea, como quien dice, no es que la barca ya se paró, hay que seguir remando. Sí. Y esa es la vocación de los ancianos. Y esa es la vocación, mi querido bonito, que usted tiene, hay que seguir remando. Usted forma parte de esa barquita que Dios ha puesto en sus manos y eso, pues hay que renovarlo. Por eso vamos a ver y escuchar las palabras del Papa que él nos ha querido, que les ha querido decir a ustedes, mis abuelitos. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está centrada en la importancia que los abuelos tienen en la familia y en la sociedad. Ciertamente se trata de una etapa especial de la vida y hasta cierto punto novedosa, también para la espiritualidad cristiana. Pero el Señor nos llama a seguirlo en todos los momentos y circunstancias. Las personas mayores también tienen una misión que cumplir y una gracia especial para llevarla a cabo. El Evangelio de Lucas nos habla de los ancianos Simeón y Ana que estaban en el templo de Jerusalén
siempre atentos en espera de la venida del Mesías. Y cuando lo reconocieron en el niño Jesús, recibieron nuevas fuerzas para bendecir a Dios con un hermoso cántico de alabanza y anunciar la liberación a todo el pueblo. Como ellos, los abuelos de hoy están llamados a formar un coro permanente en el gran santuario espiritual de nuestro mundo, a sostener con su oración e infundir ánimo con su testimonio a cuantos luchan en el campo de la vida. La plegaria de los mayores es un gran don para la Iglesia y sus palabras una inyección de sabiduría para la sociedad, muchas veces ocupada en mil cosas y distraída de lo esencial. El corazón de los abuelos, libre de resentimientos pasados y de egoísmos presentes, tiene un atractivo especial para los jóvenes, que esperan encontrar en ellos un apoyo firme en su fe y sentido para su vida. Saludo a los peregrinos de lengua española venidos de España, Puerto Rico, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Queridos hermanos, cuánto me gustaría que la Iglesia pudiera superar la cultura del descarte, promoviendo el reencuentro gozoso y la acogida mutua de las distintas generaciones. Recemos todos por esta intención. Gracias. Nos deja tan claro la importancia de los abuelitos en la familia, en la casa, en la sociedad. El Papa ha dedicado 2 catequesis sobre este tema. Eso quiere decir que es importante, es importantísimo. Y por eso, mis queridos abuelitos, creo que ustedes tienen ahí ejemplos evangélicos muy importantes, Simeón y la profetisa Ana, como dice el Papa, que tenía 84 años, que esperaban día a día en el templo la venida del Señor. ¿No? Dice el Papa, el Evangelio dice que esperaban la venida de Dios cada día con gran fidelidad desde hacía muchos años. Creo que esa es una gran esperanza, el saber que todos los días hay un encuentro con el Señor aquí en la tierra y que nos va preparando para ese encuentro definitivo. Sí, el Papa también decía que Ana y Simón cómo esperaban ese día. Y algo interesante como lo explica el Papa, dice, ese día el peso de la edad y de la espera desapareció en un momento. O sea, que como que en ese momento era tan esperado el momento y cómo fue que lo hicieron, hasta inclusive dice que Simeón hizo un bellísimo himno de júbilo y la profetisa Ana hizo una oración. Dice que es la primera predicadora de Jesús. Ya empezaba a hablar lo que iba a pasar de Jesús. Qué interesante como en el mundo tantos predicadores que hay y la primera predicadora fue una anciana. Una anciana. Qué interesante. Sí, y qué hermoso que todos nosotros estemos día a día en esa espera de Dios, en esa espera de Jesús, en esa espera de la salvación, en ese poder decir en un momento, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo, a tu sierva ir en paz, porque mis ojos han visto tu Salvador. Esa, mis queridos abuelitas, abuelitos, es la gran esperanza que debe acompañar siempre al cristiano. El que al final de nuestra vida podamos decir, Señor, misión cumplida, todo lo he cumplido, todo lo he realizado y al final me he encontrado contigo, me he encontrado con el Señor. Qué importante, casi la mitad de la catequesis toca el Papa de lo que es el gran don para la Iglesia, que es la oración de los abuelos y de los ancianos. Qué importante es que los abuelos, vaya, en las comunidades que tenemos nosotros, hay muchas abuelitas, por cierto, la abuelita Ana siempre nos está viendo en el canal y ella siempre todos los días que reza por mí. Reza por el padre Denis, por supuesto, es una abuelita y sabemos que las oraciones de los abuelitos son más que bien escuchadas. Sí, la intercesión a través de la oración, sin duda que es un elemento tan importante de las abuelitas, de los abuelitos, saber que su vida, ya al finalizar, ya de toda esta historia que han ido creando junto al Señor,
esté descargando en oraciones para sus seres queridos, para sus hijos, para sus nietecitos, para sus amigos, para el ambiente, para su país. Abuelitos, tiene una misión muy importante: rezar de corazón y hacer que este mensaje de Jesús siempre llegue a todos los rincones de su casa, de su vecindad, con un buen testimonio de alegría, de amor, como lo dieron estos ancianitos. Sí, y también como pone una frase de Oliver Clement, dice: una civilización donde no se reza más es una civilización donde la vejez no tiene ya sentido. Como quien dice que la vejez es la que impulsa de alguna manera las oraciones. Como que interesante cómo pone tanta responsabilidad a los ancianos, o sea, que no crean que su trabajo está terminado, o sea, tienen que seguir remando y no cansarse, ¿verdad? Sí, no, yo veo los abuelitos como la bisagra. La unión entre la puerta y el marco de la puerta. ¿No? Los abuelitos. Así lo está viendo. Así siempre los veo como que ellos son un punto de unión, de agarrar una familia, ¿no? La unión entre dos generaciones, los papás y los nietos. Y los abuelitos están en el centro como la bisagra que hace que esa puerta no se caiga, no se venga abajo, que ¿no? Se mueva y que Pongamos que el marco son los papás, sus hijos, de los abuelitos. Los abuelitos son la bisagra que están entre el marco y la puerta, y la puerta son los hijos, que son los que están ahí como que hablan bien, se cierran, se abren, los nietecitos, ¿no? Que están expuestos. Entonces los abuelitos tienen la gran misión de mantener unida esa familia, esas generaciones que son diferentes y que sin duda ahí ellas tienen una gran misión. Los abuelitos, de crear esa complementación, esa unión, esa compenetración entre unos y otros. Sí, son bisagras oxidadas, pero todavía funcionan. No, qué oxidar, nada. Hay que limpiarlas, pulirlas, hacer lo que más tiene que brillar ahí. El Papa tocó esto no se podía resumir en lo que el Papa dijo, y hay una frase muy literalmente la tengo que leer porque no había manera de hacerlo. Dice: nosotros los ancianos, el Papa incluyéndose, dice: nosotros los ancianos podemos recordar a los jóvenes ambiciosos que una vida sin amor es árida. Podemos decir a los jóvenes asustados que la angustia del futuro puede ser vencida. Podemos enseñar a los jóvenes demasiado enamorados de sí mismos que hay más alegría en el dar que en el recibir. Qué frase más linda la del Papa, no había manera de resumirlo, ¿verdad? Así, ¿no? Y continúa el Papa, dice: los abuelitos y las abuelitas forman la coral permanente de un gran santuario espiritual donde la oración de súplica y el canto de alabanza sostienen la comunidad que trabaja y lucha en el campo de la vida. Y qué importante es ese ejemplo y esa palabra que el Papa, que los abuelitos, que los ancianitos tienen que dar a estas nuevas generaciones. Sí, tienen que estar abiertos. Como es que no es que cada uno se encierra en sus cosas, sino que y los ancianos lo hacen. Siempre los ancianos ven la oportunidad de hablar con los jóvenes para darles sus consejos. Uno bien decía que si uno es joven, ¿qué daría un joven tener la experiencia de un anciano? Y también el anciano, ¿qué daría el anciano por tener la juventud de un joven? ¿no? Sí, teniendo eso. Y es hermoso porque el Papa dice, podemos decir a los jóvenes asustados que la angustia del futuro puede ser vencida y que eso es la esperanza, que no hay dificultad, que no hay futuro que no tenga un porvenir lleno de luz, lleno de gracia, lleno de bendición, si estamos cerca del Señor. Y muchas veces nuestros jóvenes se ven como que asustados y deprimidos por un futuro muy incierto, por una sociedad muy incierta, por unas realidades que les toca vivir, que realmente en vez de darles confianza y ánimo, los van apocando y que les van haciendo encontrar soluciones a sus crisis y a sus traumas por otros caminos. Sí. Que eso es lo difícil. No, y si hacemos una evaluación, no es que estamos hablando que hoy es un tiempo más difícil o antes. Los abuelitos vivieron peores épocas que las que nosotros estamos viviendo. Vivieron 2 guerras y otro tipo de cosas. Carencias humanas, tantas carencias de bienes, por decirlo así. Sí, y por eso es que es la fortaleza que tienen ellos, ¿verdad? Y el Papa toca otro punto importante que dice, sin embargo, dice, qué bonito es el aliento que el anciano consigue transmitir al joven
en busca del sentido de la fe y de la vida. Es verdaderamente la misión de los abuelos, la vocación de los ancianos. Las palabras de los abuelos tienen algo especial para los jóvenes. Qué importante es que se dé la oportunidad de que un joven escuche a los abuelos. Y es que esas bisagras ayuden a la unión entre el papá y el hijo. O sea, es importante que estén... Es importantísimo. De hecho, el Papa, por ejemplo, lo refiere constantemente al Papa Benedicto Emérito. Dice, qué bendición tener a un abuelito en casa que te pueda aconsejar, que te pueda ayudar, que te pueda dar fortaleza. De hecho, el Papa dice que... ¿Cómo? Lo toca, que está hablando el Papa Benedicto, dice que es un ancianito, dice que él también se incluyó, que es un anciano que está haciendo oración por nosotros. Sí, justo, y se ha retirado para orar por la iglesia y por sus hijos, el Papa. Dice el Papa Francisco también, qué feo es el cinismo de un anciano que ha perdido el sentido de su testimonio. Desprecia a los jóvenes y no comunica una sabiduría de vida. Sin embargo, qué bonito es el aliento que el anciano consigue transmitir al joven en búsqueda de sentido de la fe y de la vida. Es verdaderamente la misión de los abuelitos, dar sentido con su testimonio de fe y de vida a estos jóvenes que comienzan la vida con sus atropellos, ¿no? Que nadie los quiere, nadie los puede parar. Y no quieren parar tampoco. Entonces, los abuelitos son aquellos que dan como que el freno. A ver, niñito, véngase a platicar conmigo. A ver, cálmese, relájese, pare su moto. Ya sabe para dónde. Yo ya sé para dónde va usted. Y si se mete ahí, le va a ir un poquito mal. Ya pasé se va a por ahí. se va a empantanar. Entonces, el Papa realmente es admirable cómo valora, y no solamente él, sino que la doctrina cristiana y el valor de la persona nos hace reconocer una vez más la importancia de los abuelitos, de los ancianos en una sociedad, en una familia. Y por lo tanto el Papa nuevamente nos lleva a esa reflexión, alejar de nosotros, retirar de nosotros esa cultura del descarte. Qué feo que ahorita estamos viviendo una cultura de descarte, ¿verdad? No sirve un ancianito, pues quitémoslo. No sirve un hijo no deseado, quitémoslo. No sirve cualquier cosa, quitémoslo. O sea, es una sociedad. Algo que también me gustó mucho en las catequesis que dio el Papa, además de que le dijeron Lolo Kiko, que es abuelo Kiko, toca algo importante que me sorprendió, que el Papa dice que cuando él se hizo su ordenación sacerdotal, su abuela le dejó por escrito unas palabras y que todavía las tiene guardadas en el brevario. Se puede imaginar la abuela del Papa, o sea que es del siglo antepasado, ¿verdad? Y qué bonito cómo el Papa ha guardado esas palabras de su abuelita y él que es ahora abuelo todavía lo tiene guardado en su brevario. O sea, y siempre que dice que las leo muy a menudo y me hace sentir bien. Qué bonitas son las palabras de los ancianos, que ayudan a dar aliento a esta juventud, que nos ayudan a nosotros. Así es, pues mis queridos abuelitos, ahora nos unimos en oración. Queremos que usted rece, que usted encomiende a la juventud, encomiende su país en esta oración a la corona de la Divina Misericordia. Por eso nos unimos en oración pidiendo por todos nosotros. Que tengan muy buenas tardes.